Sedatos tomó durante la pandemia una encuesta nacional con el sistema CATI, son entrevistas telefónicas asistidas por computadora a 1.860 personas de 16 años en adelante en áreas urbanas y rurales del país. De los años 2007 a marzo 2020 se han hecho encuestas cara a cara a un promedio de 2.000 hogares por encuesta. El nivel de confianza es del 95% y el margen de error más o menos 3.4%. Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefi, a todo el país. Buenos días también. Gracias por esta crisis económica, sanitaria y emocional también que está atravesando la población es inédita. ¿Cómo ha impactado en la opinión pública nacional estos años de crisis en democracia, según los sondeos que periódicamente viene realizando Sedatos? Bueno, realmente una situación nunca observada pues en siglos, porque no solamente es la cuestión del siglo XX y ahora el siglo XXI, sino que si tomamos en cuenta todo lo que ha sucedido en el Ecuador, es una situación sumamente difícil. Se dice que estamos realmente frente a una batalla humanitaria, porque se ha unido el problema económico, se ha unido el problema del empleo sobre todo, el problema de la honradez, de la corrupción incontrolable y el problema, desde luego, de estos últimos meses de la salud y que se proyecta, no se sabe hasta cuándo, con la pandemia. Ese es el gran problema que ahora se viene todavía mucho más crítico con la falta de empleo. Una situación en la que vemos que el desempleo ha llegado casi al 14% y eso nosotros hacemos mediciones que incluso pasan del 15%. Hace 15 años el empleo estaba por debajo del 7-8% y todos los años anteriores hemos tenido un empleo entre 3-4%, pero y ahora estamos pues con un desempleo que sube, tomando en cuenta desempleo, subempleo y lo que es la población indebidamente empleada, el 83% de la población. Ahora, en estos 4 años de gobierno, el presidente Moreno encontró que la mesa no estaba servida y eso ya lo sabemos, un país en crisis. Pero ¿qué ha pasado en estos 3, casi 4 años restantes? ¿Cómo ha evolucionado la percepción ciudadana sobre cuáles son los problemas prioritarios hoy por hoy del país en cuanto a corrupción, en cuanto a manejo de economía, al desempleo al que usted se refiere, a la salud? ¿Esos son los problemas urgentes para el próximo gobernante? Claro. Primero, pues vemos que se sitúa como nunca antes el problema de la corrupción y el mal manejo del gobierno y de la justicia. En agosto del 2017, prácticamente cuando comenzó el gobierno, este problema tenía el 12%. Ahora está en el 29%, convirtiéndose hasta julio en este problema. Y luego vamos a ver incluso cómo se acentúa. ¿Qué es lo que dice la población? Tenemos que controlar la corrupción, pero también tenemos que hacer que devuelvan la plata al lugar. El problema económico estaba pues en agosto del 2017 también con una apreciación de la población del 29%, bajó al 25%, porque se puso en primer lugar el problema que vimos anteriormente, la corrupción. Pero junto al problema económico viene también el problema del desempleo, que ya lo mencionamos hace un momento, porque el desempleo que estaba en una situación en agosto 25, en agosto del 2017 25%, a julio pasado 21%, porque vino el problema de la salubridad. Pero hoy es el número 1 realmente, es el problema que tiene que buscarse, sobre todo con lo que viene del nuevo gobierno. El problema del empleo es el que tiene que presentarse como la meta a la que se tiene que llegar. Ese es el gran problema en este momento y sobre todo con las cifras
que di cuando comenzábamos. Ahora, cuando preguntaron sobre el tema de salubridad, de coronavirus, vemos que ahí hubo un pico, si hablamos de mayo del 2020, pero ha bajado un poco esa preocupación a julio del 2020 nuevamente a ese 20%. Exactamente, sí, porque en agosto, pues claro, del año cuando comenzó el gobierno, había un problema del 3%, pero en mayo llegó a su tope. 39% decía la población, la solución tiene que estar en la salud, superar, vencer al coronavirus. 39% la gran preocupación. Ahora está en un 20%, porque sigue siendo siempre la preocupación de la población. Pero va de mano los otros problemas que habíamos visto hace un momento, que es el problema de la reactivación económica. Porque estamos en una crisis que si no se reactiva la situación económica, si no se ve cómo vamos a salir del desempleo, si no hay quien pueda solucionar esto, la situación para el país va a ser realmente diferente. Ahora, citábamos cuáles son los prioritaria para la ciudadanía según esta encuesta, porque también en función de cómo se ha resuelto o no un tema como el que consultaron desde agosto del 2017 a julio del 2020 en cuanto a corrupción y en el mal manejo, en cuanto a la economía y la carestía de la vida, en cuanto al desempleo, al subempleo y luego pues el impacto que ha tenido sin duda esta pandemia, es que finalmente se resalta luego cuando hablamos del deterioro de la aprobación y la credibilidad del presidente de la República. ¿Qué ha pasado con eso? No solo del presidente, sino también de los asambleístas, del gobierno y de la asamblea. ¿Cómo involucionaron más bien? ¿Dónde comenzaron y dónde están? Pues sí, usted lo ha dicho, Estefi. ¿En qué se refleja entonces la situación difícil que vive el país? En la apreciación que tiene de sus autoridades. La apreciación del presidente de la República, que comenzó con 68, subió al 77 en el mes de agosto, un registro que no se lo había observado en el pasado, y ahora vemos que está en un 9%. Solamente 9% de la población dice que la gestión es una gestión que debe ser aprobada, pero su credibilidad, así también como estuvo antes en 67%, ahora está en 8%. No se diga pues también de una organización, de una institución que siempre está en la mira de la población, cuál es el que tiene que ver con la Asamblea Nacional. Vamos a ver la forma como la credibilidad, la aprobación de la Asamblea Nacional ha bajado del 43 al 3%. Y la credibilidad en la palabra de los asambleístas del 29 al 2%. Qué preocupante, ecuatorianos, que solamente el 2% crea a los asambleístas en su forma de actuar. Ahora, en esa parte, permítame, Polibio, preguntarle, porque con los antecedentes ustedes llevan muchos años midiendo, además viendo en encuestas, no solamente la percepción de la Asamblea, luego también qué es lo que suele pasar en un último año de gobierno, es decir, ver una caída como la que ustedes reportan en su encuesta del 77 al 9% para la aprobación del presidente, en la credibilidad del 67 al 8%. Cuanto a mediciones anteriores, o insistía, en lo que suele pasar ya cuando un gobierno está de despedida o de retirada? Bueno, esto es simplemente una situación que preocupa tanto que en su sentimiento, en tu ánimo, en su ánimo, la población dice, bueno, tenemos que tener un nuevo cambio, tenemos que que tiene que venirse un cambio de gobierno. Todos piensan de esa manera. ¿Por qué? Porque sobre todo su estado de ánimo se vuelve tan duro. El optimismo está realmente en un 15%. El pesimismo en un 84%. Tenemos que hacer, porque ese espíritu de los ecuatorianos tiene que volverse en una situación tal que se sienta bien en su país,
con su debido empleo, con su debida ocupación. Y eso es lo que tiene que ver entonces en el inmediato, en lo que se nos viene enseguida. Que se venga un líder que busque soluciones, que dé un plan realizable, efectivo. Y ahí es cuando nosotros le preguntamos a la población, muy bien, ¿qué tipo de líder es el que quieren? ¿Quién considera que es el nuevo líder o un líder con experiencia para que llegue a ponerse al frente del país? Pero antes de eso, Polibio, cuando ustedes le preguntan cuál es el optimismo y el pesimismo de la población, primero es a consecuencia de esta situación, pero luego también preguntaron sobre si están optimistas, si están esperanzados o si están pesimistas, molestos o frustrados, pero no se refiere únicamente a la posición del presidente y la asamblea, sino todo este entorno, es decir, lo que está buscando ese 84% de las cifras que ustedes están manejando, molestos, frustrados, pesimistas, es por todo este contexto de las 4 variables que estábamos analizando, aparte del deterioro que sienten ya en su presidente o en la asamblea. Es ahí donde tendría que captar la atención el próximo candidato. Así es, exactamente. Y esa población, ese 84% de la población que está pesimista, está desesperada esa población. Claro, es lo que busca entonces, que tiene que venir a través de una persona que tenga características de un liderazgo efectivo. Y eso me gustaría revisar, lo que dice la población. ¿Y qué líder consideran que es el que tiene que venir? Es el que tiene que manejar el país. Primero, un presidente, un dirigente, un líder que proyecte credibilidad, que proyecte honestidad, que no proyecte demagogia, que proyecte, pues, que se está realmente ubicando, porque debe tener una calidad estadista, una calidad que demuestre que conoce sí que es el país, pero no en forma general. Tiene que ser un estadista que maneje la economía, que maneje la parte de petróleos, que maneje la parte del comercio, de la empresa, que sea un político, un líder que cuando va a una provincia sepa cuáles son sus problemas, sus recursos, controlar la corrupción, recuperar lo robado, la capacidad y compromiso de cambio, que tenga experiencia en el manejo público. Y esas son algunas de las respuestas que se dieron según la población sobre cuáles son las características que debería tener un líder. Para cerrar, vimos que en la encuesta la indecisión al voto para el presidente tenemos un 89% y que de no ser obligatorio el voto no acudiría a las urnas un 57%. Con eso tenemos que cerrar. Ángel Polibio, le quiero agradecer a usted por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muy amable a ustedes. Y pongámosle dinamismo, porque tenemos que buscar la solución. Muy amable. Gracias por acompañarnos. Una pausa y volvemos. No se vaya.